hemos arribado también a algunas convenciones probatorias en el caso que propuso la asociación y eso nos permite desistir de algunos testigos que habíamos inicialmente propuesto, como a la doctora Araceli Panetta. Las convenciones que va a introducir la Fiscalía, si son hechos no controvertidos, que se tienen por comprobados, son los siguientes. Mariano Francisco tuvo un hijo, Cristiano Mariano Ian Francisco, que nació el día 28 de febrero del 2020. Mariano Ezequiel Francisco nació el 19 de marzo del 2000 y al día de su fallecimiento, el 24 de julio del 2022, tenía 22 años. Mariano Francisco sufrió numerosas lesiones por arma blanca en su cuerpo, ya que al momento de la autopsia se verificaron 13 heridas cortopunzantes en total. Se hallaron 5 de ellas en la cabeza de Francisco, 2 en tórax, 2 en región superior derecho, y 2 en izquierdo, y 2 en miembros inferiores. La muerte de Mariano Francisco se produjo por hemorragia interna producto de una herida de arma blanca en el tórax. La característica del ojal en la piel de la herida mortal hace presumir el movimiento de la víctima al ser herida o el manipuleo del arma por el victimario. La trayectoria de la lesión mortal es de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de anterior a posterior, seccionó pulmón izquierdo, arteria pulmonar, vasos de los tejidos y atravesó los vasos del hilo pulmonar derecho, provocando hemorragia profusa que terminó con la vida de Francisco. Las lesiones de los miembros superiores, derecho e izquierdo, que presentó Mariano Francisco, se corresponden a lesiones de defensa en antebrazo izquierdo y en región posterior del codo, en la muñeca derecha y el dedo derecho. Y por último también se convencionó que Carlos Luján no registra lesiones renales conforme al informe de la Registro Nacional de Atención. Son las convenciones de lo que hicimos con el Ministerio Público, para que ustedes sepan, como hay propuesta del Ministerio Público de Querella de convenciones y hubo de la defensa para el existir de testigos, lo que hicimos fue cada uno mencionar sobre las convenciones que propuso y de la otra parte se. Bueno, como les decía, 3 ejes son los que ustedes van a escuchar de la defensa en las cuales voy a trabajar con relación al tema de hecho y prueba, y después va a haber un punto de discusión legal a lo cual ya vamos a iniciar la discusión. El primer eje tiene que ver con este punto que mencionó la doctora Giamona en su alegato, el eje de conflictividad social. Hay un conflicto social latente y muy importante en la ciudad de San Javier, de hecho es notorio por la publicidad de este caso, que viene desde antaño y que viene en función de los pobladores originales o que vienen desde muchos años en la ciudad de San Javier y aquellos que vienen para la temporada específicamente, que son los llamados trabajadores golondrinas. Ustedes van a escuchar que este va a ser un eje sustancial de la defensa en este punto de discusión y controversia que vamos a tener con la Fiscalía acerca del mensaje social o la conflictividad social. En este caso nosotros no vamos a estigmatizar a nadie, lejos de todo ello, pero sí vamos a mostrar de que estamos, y este caso está marcado en Carlos Luján, una persona de toda la vida de allí, poblador de San Javier, y la víctima y el grupo de amigos que son trabajadores temporarios con conflictos legales y conflictos judiciales y que en este punto han generado esta contraposición social que viene desde que se nota y se vislumbra en este caso, pero también en casos anteriores. Primer eje, conflictividad social. Segundo eje, relacionado con los hechos del caso. Ustedes van a ver todas las circunstancias de cómo ocurrió, específicamente para determinar los aspectos objetivos de la pena que se va a aplicar. Y la Fiscalía les menciona en este punto una visión muy parcializada y fragmentada. Nosotros vamos a mostrarles todas las circunstancias previas al hecho para que vean la naturaleza de la acción y para que vean también las circunstancias relacionadas con el caso, que tiene que ver específicamente de cuándo se inició esta situación que termina, y no vamos a controvertir ni la muerte de Mariano Francisco, lógicamente,
ni que el señor Luján sea el autor, pero sí el detonante, la naturaleza de la acción y el por qué se dio a esta circunstancia relacionada con un estado de emoción violenta. Ustedes van a ver de que en los ejes fácticos vamos a mostrar que fue el propio Mariano Francisco, que fue anteriormente al domicilio del señor Luján, que fue luego quien ingresó a la carnicería, que tuvo una actitud violenta para el señor Luján y para la esposa de este, y allí es donde se da esta circunstancia que, con una carga emotiva que venía desde antaño con circunstancias anteriores, fue lo que detonó esta situación de emoción violenta, que fue la que obviamente llevó a la muerte. Vamos a poner el eje en todas las circunstancias para que ustedes tengan, a la hora de analizar las circunstancias objetivas, toda la película completa. Y el tercer eje que va a trabajar esta defensa está relacionado con la persona de Carlos Luján, porque el código a ustedes les exige que analicen las circunstancias subjetivas también. Cuestión que de ninguna, salvo la ausencia de antecedentes penales, que es lo único que le han mencionado a la Fiscalía, vamos a mostrarle quién era, la edad, costumbres, la escolaridad hasta donde tuvo, la forma de ganarse el sustento, es decir, todos estos hechos relacionados con la persona son los que van a escuchar ustedes también en los testimonios que vamos a producir hoy. De la defensa, para probar todos estos puntos, hemos desistido de varios conforme a las convenciones probatorias que les voy a mencionar. Quedan dos familiares, que son la mujer de Carlos Luján. Ustedes van a ver la situación, la importancia de las mujeres en la vida de Carlos Luján, especialmente de su esposa, que va a ser muy importante para entender el por qué se dio este caso, como también a una de sus hijas, mayor de edad, quien también les va a manifestar cómo es las costumbres y sobre todas las cuestiones, la importancia y el porqué o lo que ha vivido Carlos Luján, lo que ha vivido su mujer. También van a escuchar a tres vecinos de la localidad, conocidos, amigos del señor Luján, para que ustedes vean también y analicen las relaciones personales en las cuales incurre el señor Luján, para analizarlo todo esto desde los causales subjetivos. Como bien dije, llegamos a varias convenciones probatorias, que ustedes lo van a ir viendo, que van a poder encasillar en cada uno de estos tres ejes que yo les he mencionado. Primero, como bien dijo la Fiscalía, Carlos Luján no posee antecedentes penales computables, siendo esta su primera condena. Nació el día 2 de marzo de 1977, a la actualidad tiene 46 años de edad. Cursó únicamente estudios primarios y del secundario únicamente el primer año. Su familia primaria es su esposa Rosa y sus dos hijas de 21 años y de 14 años respectivamente. Posee únicamente una vivienda ubicada en Manzana 430, lote 20 de la ciudad de San Javier, lugar en el mismo inmueble donde se encuentra la carnicería donde ocurrieron estos hechos y donde vivían allí hasta que estos se produjeron. Hasta la fecha de los hechos se dedicó al comercio, siendo carnicero de la despensa que mantenía con su esposa en la localidad de San Javier los últimos 8 años y medio. El 12 de abril del 2018, Mariano Francisco tuvo una suspensión de juicio a prueba por el delito de lesiones leves y amenazas, artículo 89 y 149 bis del Código Penal, por el plazo de un año. El día 22 de febrero del 2019 se le revocó ese beneficio de probation que había tenido Mariano Francisco y se lo condenó por los delitos antes aludidos, es decir, lesiones leves y amenazas, por el hecho ocurrido el día 19 de marzo del 2018 en la localidad de Escazú, y a su vez como autor del delito de robo por el hecho ocurrido el día 16 de febrero del 2019, también ocurrido en la localidad de Escazú, delitos que se concursaron realmente entre sí, imponiéndosele una pena de un año en suspenso y reglas de conducta. El licenciado Cristian Barco sostuvo en su pericia, que la realizó a Carlos Luján entre los días 27 de octubre, 17 y 30 de noviembre, lo siguiente. El peritado, estas son las conclusiones que arribó el perito. El peritado exhibe una adecuada habilidad para el reconocimiento empático de las emociones, tanto primarias como secundarias en la teoría de la mente.
no se detectó en el peritado sospecha de simulación. En cuanto al afectivo, el perito menciona expresiones afectivos hipertímicas, angustia, cada vez que evocó los hechos que se investigan, su situación procesal y familiar. Los episodios de angustia del peritado se extendieron los días asignados a la tarea pericial. El peritado no presentó sintomatología propio de un cuadro psicótico al momento del examen. Tampoco se desprende del examen realizado que el peritado haya tenido antecedentes de episodios psicóticos por el cual haya sido asistido terapéuticamente. Que respecto a su funcionamiento cognitivo, el examen de sus funciones intelectivas básicas, atención, memoria, senso-percepción y superiores, ideación, razonamiento y juicio, muestra una persona con un desarrollo y funcionamiento intelectivo dentro de los parámetros normales. Su capacidad cognitiva le permite comprender al peritado la naturaleza de las vivencias y las consecuencias derivadas de sus actos, es decir, no hay indicios respecto de que el peritado posea un cuadro de insuficiencia o disminución de facultades mentales. En cuanto al estado mental retrospectivo al momento de los hechos, tampoco se desprende un estado de inconsciencia al momento de los hechos, dado que no reporta amnesia lacunar. Y en cuanto al análisis vinculado con la motivación, criminogénesis, halló el perito que el comportamiento se le atribuye haber desplegado a Luján, resulta compatible con una emoción violenta, en tanto se cumplen con los siguientes tópicos que lo componen. A. Representación mental súbita y sorpresiva de una situación disvaliosa. B. Conmoción afectiva e inhibición de las funciones intelectuales superiores. C. Esta conmoción generó una respuesta psicomotora inmediata, pero que resulta consecuencia de una acumulación de tensión generada por las circunstancias ya descritas, donde Luján y su familia política se declaraban víctimas de robos y daños, generando una fatiga psíquica en Luján, quien en un determinado día, frente a la nueva producción de un estímulo similar, responde inmediatamente al mismo, en forma violenta, sorteando al momento de la vivencia los frenos inhibitorios habituales por debilitamiento de la conciencia, resultando la respuesta violenta, desmedida, espontánea, momentánea, las cuales hemos arribado y que van a formar parte de los tres ejes que yo les he mencionado al inicio. Ahora bien, para cerrar este alegato de inicio, me imagino que ustedes se están preguntando por qué si hicimos un caso o hicimos un acuerdo de parcial, ¿por qué estamos discutiendo la pena acá? Y el problema es que vamos a tener una discusión sobre la escala, la cual de ningún modo puede superar la escala final entre el mínimo de 1 y el máximo de 3 años. Lo que ustedes se van a encontrar es que este pedido de prisión efectiva está basada en aplicar una modalidad de pena que en la Argentina está totalmente derogada, por cómo lo vamos a ver durante todo este proceso y en los alegatos finales. Lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo en este sentido, porque estamos totalmente en desacuerdo en cuanto a la pena aplicable y la modalidad, que entiendo en Argentina es una cuestión que ya está superada desde antaño. Por ende, en definitiva, también van a haber un conflicto o una contradicción con la acusación desde el punto de vista de la escala penal aplicable. Y para ello es que vamos a trabajar sobre estos tres ejes. En definitiva, al final, cuando terminemos y cuando aleguemos, desde esta defensa lo que vamos a terminar demostrando es que no corresponde más allá de una pena en suspenso. Eso es lo que vamos a trabajar y lo que vamos a terminar solicitando al final de este proceso. Ese es el alegato de inicio de esta defensa. Gracias. Bien,